Informativo Forever FM. Ocho de la mañana, 3 minutos. Hemos invitado como nuestra invitada especial y la primera entrevista de este mes de julio, justamente a la presidenta de la Cámara de Industria de Guayaquil, 2017-2019, la abogada Caterina Costa, hija y nieta, ¿no?, de tantos industriales de tradición aquí en la ciudad. ¿Quién más que Caterina para decirnos qué se siente comenzar este mes de julio, hoy con un nuevo gobierno que ha invitado a los empresarios con un decreto presidencial número 50? ¿Cómo lo han tomado? ¿Hay entusiasmo? ¿Hay la confianza? ¿Hay la tranquilidad que el presidente Lenín Moreno dijo en la inauguración de las plantas de Tonicorp? Bienvenida, buenos días. Gracias por la invitación, un cálido saludo a todos los radioescuchas de Forever. Realmente que uno como guayaquileña, cuando empieza julio, uno está totalmente motivado. Aquí esta ciudad es una ciudad de emprendedores, una ciudad donde estamos los empresarios, los industriales, los comerciantes, los constructores, los agricultores también, en todas nuestras zonas aledañas. Así que julio es un mes que uno amanece siempre más lleno de energía positiva. Es más, yo hoy visto de celeste en honor a mi ciudad. Y realmente lo que usted dice, bueno, gracias por sus palabras respecto a mi familia. Yo en la Cámara siempre digo que soy tercera generación de industrial, lo cual me enorgullece muchísimo. Estamos empernados al país, creemos en el Ecuador, creemos que el país puede salir adelante y creemos que podemos seguir generando esas plazas de trabajo que la ciudad y el país necesitan. Eso nos motiva en el día a día muchísimo. Efectivamente, pues estos consejos consultivos, como el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, son importantísimos porque son espacios de diálogo público donde podemos compartir nuestra visión de desarrollo del país. Desde el punto de vista de los gremios, nosotros nos preocupamos por los temas transversales, de la pequeña, de la mediana, de la gran empresa. Históricamente siempre hemos estado a la palestra respecto de los temas que preocupan a la opinión pública. Creemos que debemos trabajar juntos. En este momento más que nunca, cuando ha terminado una época de bonanza petrolera y hay que mirar al sector productivo, tenemos que trabajar juntos, sector público, sector privado, y buscar esas respuestas a la pregunta que nos hacemos. ¿Qué se necesita para generar crecimiento económico en el país? ¿Qué se necesita para generar más plazas de trabajo adecuado en el país? Y tenemos ese espacio para que el país pueda salir adelante. Ese espacio que ha creado el propio presidente, apuntalando uno de los grandes pilares de los empresarios, que es la confianza. Sí, eso es fundamental, y justamente el presidente repitió, ¿no?, a los empresarios que trabajen con tranquilidad, es decir, las reglas del juego. Yo ahí tengo varios temas, Caterina, y justamente quizás comenzar con el más negativo, por decir así, porque todos creo que salimos muy contentos aplaudiendo al presidente Lenín Moreno, que habla del diálogo, pero el día siguiente, inmediatamente el ministro de Comercio Exterior, estamos hablando de Pablo Campana, él ya dijo que está estudiando la posibilidad de elevar los aranceles en un 5% o 5 puntos porcentuales a todos los aranceles de por lo menos 400 productos de consumo. ¿Cómo lo toman esto? Me imagino que por lo menos se lo va a discutir, se lo va a plantear a ustedes dentro de un plan general en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, pero la confianza que se requiere, la tranquilidad, cuando podría igualmente seguir esa política malsana de cambiar reglas del juego en pleno partido, si estamos hablando también de términos deportivos, Caterina. Dentro del marco del Ministerio de Comercio Exterior se ha creado un consejo consultivo específico para la ambiciosa agenda comercial que tenemos, ya que una de las áreas más importantes del país en una economía dolarizada es del sector exportador. Y tenemos que apuntalando ese sector, así como en la inversión nacional y extranjera, pues vamos a lograr mayor recaudación, generación de mayor plaza de trabajo, un círculo positivo.
Efectivamente hay esa posición respecto de algunas autoridades, lo escuchamos el día jueves, tuvimos una reunión del Comité Empresarial Ecuatoriano con el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, y él tiene esa visión enfocada hacia el equilibrio de la balanza comercial. No es nuestra visión, nosotros más nos preocupa la sostenibilidad fiscal. Entonces, son temas que tenemos que dialogar. Es decir, ellos se lo han planteado, no ya como imposición, una decisión del gobierno, sino para discutirlo, analizarlo. Es la posición del ministro de Finanzas que tendrá que tratarse dentro del marco del Consejo Consultivo. Por eso es lo importante de tener la oportunidad para interactuar los dos sectores y establecer o expresar nuestras visiones de desarrollo que difieren en algunos casos en el cómo. Tal vez no difieren en el análisis, pero sí en el es cómo. decir, los objetivos que plantea Pablo Campana son, creo yo, loables y para compartirlos todos. Él dice fomentar la industria nacional para exportar y que no continúe saliendo las divisas, sino que más bien ingresen divisas. Creo que el objetivo hay que compartirlo, pero el cómo, poniendo aranceles, impidiendo la importación, aunque sea de productos de consumo, porque él dice que no se va a poner ni a las materias primas ni tampoco a los bienes de capital, entre ellos la maquinaria. Bienvenido a esa parte. Pero ¿cómo sería entonces el planteamiento de ustedes, si lo vemos como un plan de mediano y largo plazo? Mire, la solución no va por ahí. No va por allí. Y es fácil cuando uno revisa las estadísticas de lo que sucedió con las salvaguardias. De las importaciones de las subpartidas que fueron afectadas por las salvaguardias, hubo una caída de 3.500 millones, de los cuales 1.800 millones fueron bienes de capital y 600 millones materias primas. Imagínese usted en esos 2 años esa contracción tan grande de bienes de capital y materia prima. Lo que estamos nosotros analizando en las estadísticas actuales es que efectivamente ha habido un crecimiento del 16% en las importaciones, pero cuando uno abre esa cifra, encuentra que hay un crecimiento del 20% en las importaciones de materia prima. Y eso es importantísimo, efectivamente, ha habido un crecimiento en las importaciones, pero de ese crecimiento, 20% es de materias, las materias primas crecieron un 20%. Que luego se va a producir y se va a exportar como producto terminado con valor agregado. Eso, exacto, va a sumar a la producción actual y obviamente moviliza la economía. Y también es importantísimo ver en esas cifras que hay un crecimiento del 29% en las exportaciones. Entonces, ahorita podría ser que estemos viendo un efecto rebote. Yo digo, las chicas me entienden a veces cuando uno hace dieta y después deja la dieta, viene eso. Igual ha sucedido ahora. Tenemos 2 años con estas medidas restrictivas que nos han limitado al sector productivo, que han encarecido los costos. Entonces, hay que dejar que se estabilice el comercio y de ahí pensar en ciertas medidas, pero no son las medidas más importantes que van a lograr sostener la dolarización. Sobre todo a largo plazo. No va por ese lado. Insisto, desde nuestro punto de vista, nosotros siempre decimos, lo que el país necesita es vender más, exportar más, independientemente de si eso significa comprar más. Claro. O importar más. Eso es secundario. Lo que necesitamos es pensar en crecer, y por el lado de la balanza comercial definitivamente no debe ir la preocupación, sino más por el lado de la sostenibilidad fiscal, de la cuenta corriente del país, como sucede en todos los lugares. Hasta dónde me da la sábana, hasta ahí tengo yo que moverme. Si no, realmente uno tiene que ver cómo hace las cosas. Ahora, yo supongo, Caterina, y estaba tratando de hablar esta mañana en este editorial, para buscarle una salida, porque igual el gobierno ecuatoriano es en este rato nuevo y está heredando 10 años de política en que se pensó que fomentando la economía popular solidaria, no conversando con los empresarios, era la forma de trabajar, y sabemos que los frutos han sido lastimosamente pocos o negativos, ¿no?, en la mayoría de los casos. Hay personas que creyeron en esa política y posiblemente trajeron maquinaria porque pensaban que iban a producir para un mercado cautivo con las fronteras cerradas.
Yo puse temprano el ejemplo de las cocinas, que se van nada más a fabricar cocinas eléctricas. Algunos industriales creyeron en eso y han creado líneas de producción. Yo sé que no les va bien, pero igual alguno otro dirá, yo quiero la protección industrial hasta por lo menos recuperar la inversión. ¿Será posible crear un plan en donde el gobierno ecuatoriano actual pueda cumplir con aquellas expectativas de aquellas personas que creyeron en ese modelo económico productivo anterior e ir paulatinamente reemplazándolo cuando se abran nuevos mercados, negociar con Estados Unidos? ¿Podrá ser posible? Ya el tiempo se dio. Ya se dio ese tiempo. El tiempo fueron 2 años de salvaguardias, ya las industrias tienen que haber hecho sus análisis, evaluado sus costos. Nosotros necesitamos trabajar en calma, con reglas claras, y eso nos permite competir. Mire usted, hay algunas empresas que tenían dificultades, o de pronto año 2015 un poco de dificultades exportando a Colombia por temas de costos. Pero cuando uno lo dejan libre, uno analiza sus costos, y en el 2016 volvieron esas exportaciones. Nosotros no necesitamos apoyos a través de barreras para arancelarias. Nosotros necesitamos trabajar y que nos dejen trabajar, dicen los empresarios. Y con las reglas claras, que nosotros ya sabremos cómo competimos. Claro, es decir, si hay alguna deficiencia productiva versus industria colombiana, por ejemplo, el empresario busca la manera de mejorar la productividad. No necesita la protección de aranceles que a mediano y largo plazo más bien hace que se duerman en los laureles, con todo respeto a algunos empresarios, y obliguen al consumidor con una baja calidad y un alto precio a consumir lo que hay en el mercado. Efectivamente, a la final el consumidor es el que, como dicen en la calle, paga los platos rotos. Aparte de ese pilar de la confianza que yo hablaba antes, donde tenemos ya un diálogo institucionalizado importantísimo, hay el pilar de la competitividad, la productividad y la innovación, que es lo que tenemos que tratar en los consejos tecnología, consultivos. lo cual también hay que conversar bastante, ¿verdad? Entonces, dentro de ese pilar, necesitamos un sistema tributario pro inversión que no tenemos. Y ahí pues hay los problemas que genera el famoso anticipo del impuesto a la renta o el mismo ISD. Entendemos que esos son procesos paulatinos, como usted mencionó para el caso anterior. Entendemos las necesidades económicas, para eso está el diálogo. También necesitamos una legislación laboral que permita crear más plazas de trabajo adecuado, respetando los derechos de los trabajadores, obviamente, pero viendo las realidades. En el año 2007... las estadísticas de empleo inadecuado daban como un 51%. Y en el año 2017 estamos casi en el 57%. Después de 10 años de bonanza petrolera, no hemos logrado reducir esa estadística de que cada 6 de 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. ¿Y quién genera esas plazas de trabajo? En un 90%, el sector productivo. Entonces, hay que revisar eso. ¿Cuáles son las opciones, las modalidades, los cambios que tenemos que hacer? Por ahí también está el tema de la agenda de comercio exterior, que es una agenda muy ambiciosa que estamos tratando con el ministro de forma muy positiva. Y esperamos avanzar. Ahora el 19 de julio, la Cámara de Industrias de Guayaquil, en conjunto con gremios también de la costa y de la sierra, como FEDEX, por cámaras de comercio Guayaquil y Quito, la Cámara de Industrias y Producción de Quito también. Vamos a hacer un evento en relación a la importancia del comercio con los Estados Unidos. Entonces nosotros también tenemos de nuestro lado que hacer un poco el trabajo para apoyar las iniciativas de las autoridades y hacer ver las necesidades que tenemos. Excelente. Estamos conversando con la abogada Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, periodo 2017-2019, estrenada recién y con un nuevo gobierno, Caterina. Bien, pero hay un tema, antes de pasar a otros asuntos. Cristian Cisneros, el director del CAPEIPI, que es la Cámara de Pequeña y Mediana Industria, dijo que es una medida positiva el aumentar los aranceles. Es decir, un empresario pequeño dice, me están protegiendo y eso está bueno. Quizás el empresario mediano y grande dice, no, eso es malo aún para la industria pequeña. ¿Cómo congeniar los intereses y qué decirle, por ejemplo, a Cristian Cisneros si está o no errado? Vuelvo a lo mismo, ya hemos tenido 2 años de protección. De prueba, nada, eso sería lo único para decirle. Hemos tenido cupos también, hubo.
las empresas tienen que competir. Y las eso empresas va pequeñas en no beneficio- han crecido. Eso va en beneficio también del consumidor. Estos espacios, como el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, van a ser los espacios donde dialoguemos. Ya. En general, le mencionaba, nosotros como gremios vemos los problemas transversales de las pequeñas, de las medianas y de las grandes empresas. Ya, no solo están viendo los intereses de las medianas y grandes empresas. Así es, incluimos también las pequeñas, inclusive nosotros como Cámara de Industria de Guayaquil somos padrinos de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Que tienen sus oficinas en nuestra Cámara, Yeah. y nosotros entendemos claramente los problemas, pero los problemas van por el lado de la rigidez, del cambio constante de la normativa. Por ejemplo, en el caso de un emprendimiento, sabemos que un porcentaje altísimo de los nuevos emprendimientos puede fracasar. ¿Y cómo cierra esa persona ese negocio si tiene costos tan altos laborales, por ejemplo, para liquidar al personal? ¿O cómo inicia ese negocio cuando es tan difícil constituir compañías o cumplir a cabalidad con los reglamentos tributarios? Y ahí lo que nosotros decimos es que el sector privado está muy limitado por la tramitología y por el exceso de regulación. Estamos sobre regulados y eso genera altos costos por la burocracia, que no es solo la burocracia pública, sino también la burocracia privada. Nosotros para cumplir, y eso aplica a todo tamaño de empresa, para cumplir con las exigencias de esta sobreregulación, tenemos que tener más personal, tenemos que dedicar más tiempo y desgastarnos en temas que generan más costos. Sí, yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? Aquellas incubadoras, las nuevas empresas. Cuando hay la relación, ¿no?, de lo básico, creo que Ecuador tiene infraestructura, tiene lo que es un mercado financiero hasta cierto punto bien sano, ¿no?, ¿verdad? Ha existido esto, una muy buena relación. De alguna manera abre mercado, se está abriendo mercado ya con Europa, esperemos que se negocie con otros países. Hay algo que es fundamental y lo que hemos conversado en las reglas del juego, que es el respeto a la institucionalidad. En ese sentido, creo que este Consejo Consultivo podría ir solucionando esas diferencias. Pero vamos a hablar de potenciadores de productividad, de competitividad, de crecimiento, para aprovechar la infraestructura, etcétera. En el tema laboral, hay que ponerse de acuerdo cuando hoy día se está tratando, dice el ministro nuevo de Trabajo, Raúl Ledesma, que hay que flexibilizar, pero no esa flexibilización para que sea precaria las condiciones de trabajo, sino más bien pensando en otras alternativas para crecer en los negocios, y no solo en la industria, sino también en la parte de comercio, construcción, etcétera. ¿Qué propuestas tiene al respecto de manera específica la Cámara de Industria de Guayaquil, Caterina? Bueno, nosotros estamos revisando las distintas modalidades. Tenemos mucha rigidez respecto de las horas de trabajo. Hay limitaciones para las horas extras. Y para efectos de lograr una economía de escala, siempre es mejor aprovechar la capacidad instalada. Lo cual no siempre es posible por efecto de los turnos. Entonces, hay que analizar sector por sector. La agroindustria funciona distinto, nosotros también tenemos algunos socios pesqueros que funcionan diferentes, camaroneros. Hay que ver las distintas modalidades. Hemos dialogado extraoficialmente con el ministro, pero dentro del marco del Consejo Consultivo vamos a hacer las propuestas. Entendemos que hay que defender los derechos de los trabajadores. Sin embargo, alguna de esta normativa ha impedido que logremos incorporar más personas que están actualmente empleadas de forma inadecuada al empleo adecuado. ¿Qué sucede con estas personas que están en el empleo inadecuado? En promedio ganan $150 al mes, cuando la canasta básica, según el INEC, es de 710. Son personas que su día a día lo tienen muy difícil y la pasan muy mal. A nosotros nos duele porque somos generadores del 90% de las plazas de trabajo como sector productivo en general. Sentimos esa presión y esa angustia, porque en toda la pirámide laboral hay personas, o de toda la pirámide hay personas que se nos acercan a buscar plazas de trabajo. ¿Cómo que no hacer podemos llenar para generar empleo? Claro, ya estamos conversando, hay mucho por hacer, pero todavía en una etapa de crisis como esta, hasta que no se pongan las reglas del juego claras, la parte institucional que hemos conversado, para de alguna manera paliar en el 2017 la situación de muchas familias.
Hay algunas propuestas de las cuales nosotros no podemos quedar al margen. Propuestas interesantes, por ejemplo, el plan de vivienda que tiene el propio presidente Lenín Moreno. Nosotros hemos ya tenido reuniones con la ministra Eva García respecto de eso. Allí hay oportunidad de generar plazas de trabajo de forma rápida. Con el presidente de la Cámara de la Construcción, el ingeniero Ramiro Pita, hemos conversado. Nosotros, desde el punto de vista de la industria, como proveedores de materiales, cemento, hierro, vidrio, aluminio, etcétera, materiales eléctricos, etcétera, para esos sectores de la construcción. Entonces, ese sería un buen plan al hablar usted de algo inmediato, como una inyección a la vena. Claro, sin algo embargo, que sacuda la generación de empleo. Las reformas laborales y la inclusión de nuevas dinámicas para lograr ese dinamismo que necesitamos tiene que darse. Sin embargo, actividades rápidas como esa ayudan. Se le consultó al ministro de Finanzas el día jueves de la semana pasada. Había preocupación por parte de los constructores de si esto estaba financiado, de cómo sería pues la recuperación de los valores, etcétera, y eso está contemplado. Y está contemplado. Entonces, para también discutirlo y ojalá planificarlo bien. Eso, ¿no? fue una buena noticia, y como sectores productivos obviamente tampoco podemos descuidar otros temas muy delicados como es el trabajo infantil, todo lo que es la legalidad, el respeto a los derechos del trabajo. Nosotros estamos muy a favor de eso. Ya, ahora, siempre es una conversación tripartita, ¿verdad? El gobierno como mediador, regulador, ojalá, ¿no? En la dirimencia en algún caso, pero luego la parte productiva, la parte de los empresarios con la laboral. Yo los vi y me dio mucho agrado cuando defendían los intereses del seguro social, por ejemplo. Esas creo que son las oportunidades en donde se puede poner los naipes con la cara para arriba, conversar con sinceridad y ver que muchas veces estar dividido es a la larga lo que beneficia lastimosamente a los malos políticos, que divide a la clase empresaria con la clase trabajadora, y de ahí se aprovechan más bien. ¿Cree que eso se pueda mantener, que se pueda conversar con Mesías Tatamuez, con el FUT, con los demás? Yo he conversado también con... y ellos están predispuestos, pero dicen, no vamos a renunciar a lo ya logrado, etcétera. Ahí hay como quizás una confusión. Muchas veces se piensa que siendo más estricto con el empresario se beneficia al trabajador, y más bien, como bien dice usted, Caterina, los resultados están a la vista. Se ha disminuido el buen empleo, el empleo adecuado, y más bien se ha incentivado que alguien gane $150 mensuales cuando la canasta básica está en 700. ¿Cómo romper pues esas barreras, Caterina? Bueno, yo creo que eso es algo que se viene trabajando ya desde hace algún tiempo. Personalmente estuve el año pasado en una de las primeras reuniones que hubo con el FUT, con todos los representantes de los sectores de los trabajadores, y eso ha continuado. Justamente como usted menciona, la semana pasada hubo una reunión importante y declaraciones públicas respecto del IES y de la búsqueda de esos temas que compartimos. Se deben ver como socios a la larga. El IES obviamente es un tema en donde estamos claramente de acuerdo, una preocupación gigante, la sostenibilidad de esa institución, el flujo de los fondos de esa institución hacia el Ejecutivo, porque obviamente ha debilitado las finanzas del organismo y nos preocupa hacia futuro qué va a suceder con los jubilados, si las personas que estamos en fila para eso algún día tendremos esa seguridad de tener los fondos que nos corresponden dentro del marco de solidaridad que caracteriza a los principios de la institución. Entonces, definitivamente el diálogo está, tenemos que hablar con cifras, con estadísticas, para hacer ver dónde cada parte encuentra los problemas y buscar juntos soluciones. Pero hay un diálogo muy respetuoso, además permanente, que esperamos se mantenga definitivamente hacia el largo plazo. Es lo ideal. Yo creo que ahí hasta los políticos sobran, ya no hacen falta, porque son ellos muchas veces los que crean dificultades en vez de las soluciones. Caterina Costa, el tema innovación, tecnología, la relación con la universidad. ¿Por qué en Ecuador ya nos hemos mal acostumbrado
que la universidad vaya por un lado y la industria por otro lado, que la industria deba importar tecnología y no desarrollarla localmente. ¿También se está avanzando en este sentido? Sí, tenemos algunos casos de éxito, particularmente para mí de gran orgullo porque he estado muy involucrada con la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, la relación que mantienen con la Escuela Politécnica del Litoral. Desde el año 95 hay un convenio, inclusive la sede de la Asociación de Plásticos está en la ESPOL. Ah, ya. Y hay una relación muy cercana desde entonces, obviamente. Siempre hay mucho que hacer. El propio rector, Sergio Flores, ha sido a veces muy cuestionador de las cosas que nos faltan hacer. Pero, o sea, cuestionador en el buen sentido. No, por supuesto, ¿no? Claro. Motivador. Porque yo he estado en reuniones con él y justamente, sí, por ejemplo, con el sector bananero, tratando de llegar a acuerdos, superando también esas distancias creadas por la politiquería, yo diría, ¿no? Porque la buena política es para más bien unir y no para desunir. Con la industria, el desarrollo de los laboratorios, yo no sé si entraría ahí Yachay o Yachay, pero debería ingresar también el asunto del acuerdo, superar esas limitaciones que se ponían, por un lado nada más la pequeña industria, por otro lado la gran industria. Bueno, con la ESPOL hemos trabajado muy bien, efectivamente el rector siempre tratando de buscar mejoras y buscar una integración más sólida. Recuerdo allá por el año 2008-2009 trabajamos con la vicerrectora, con la doctora Cecilia Paredes, para poder constituir con el apoyo del Ministerio de Industrias los laboratorios que tienen unos laboratorios extraordinarios de nanotecnología y muchos enfocados hacia la industria, mayor uso de estos laboratorios. Hay una planta piloto de plásticos donde se hace capacitaciones periódicas y vemos con muchísimo agrado. El lunes pasado estuve en la firma del primer convenio en el marco de la sede de la Zona de Desarrollo Económico del Litoral, que está a cargo del ESPOL, y he conversado con ellos. Es más, hoy de tarde, a las 4 de la tarde, tengo reunión con algunos de ellos para promover en la industria el establecimiento de proyectos de innovación, de desarrollo en ese espacio, aprovechando todo el marco y todos los beneficios que la sede puede darnos. Así es que efectivamente hay mucho que hacer aquí como guayaquileña, pues en los temas de innovación. Siento Caterina, que la ESPOL es nuestra con la Universidad guía. de Guayaquil, ahí hay facultad de ingeniería industrial, de química, hay tantas facultades que se deberían insertar, hacer prácticas directamente con la industria. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay que trabajar con todas las universidades. Tocar puertas al comienzo. Y lograr ese nivel de capacitación, ese nivel académico, profesional que necesita la industria. Ahí a veces puede ser que haya un desfase. De pronto la universidad está formando profesionales que no son los realmente demandados, especialmente ahora que estamos entrando a la era de la cuarta revolución industrial. Hay muchas demandas, hay muchas oportunidades, pero tenemos que sintonizarnos, como usted bien dice, la academia con la industria, trabajar juntos para tener ese personal calificado que requerimos. Caterina Costa, yo le deseo éxitos en su gestión. Ya habíamos conversado antes, ¿no? Pero con el anterior gobierno, cuando usted estaba ya promocionándose, llegando a la presidencia de la Cámara de Industria de Guayaquil. Primero, me alegro, y fuera del asunto machista, feminista, que sea una dama, una mujer, la que esté liderando hoy día la Cámara de Industria de Guayaquil. Luego el entusiasmo, sí, verla vestida de celeste y azul, comenzando el primer día laborable de este mes. Para que los guayaquileños se entusiasmen y sepan que la industria, así como el comercio, originalmente el comercio, cuando José Joaquín de Olmedo escribió esa acta de independencia del 9 de octubre de 1820, dijo justamente para que los guayaquileños tengan la libertad de negociar con cualquier país del mundo. Ya en ese entonces pensaba, hoy día pasa lo mismo y todavía hay que seguir venciendo obstáculos. Su mensaje para los guayaquileños, y le pido también una promesa para ver que la industria siga generando empleo. Bueno, en este momento tenemos una oportunidad de cambio real y positiva que ningún ecuatoriano puede desaprovechar.
estamos trabajando en eso y estamos seguros que vamos a poder generar nuevamente esas plazas de trabajo que todos necesitamos. Vamos a trabajar por las personas que están necesitando un empleo digno, ya que eso dignifica al ser humano. Y con eso podrán acceder a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vivienda que se merecen. Muy bien, muchas gracias. Hemos conversado con la abogada Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industria de Guayaquil, periodo 2017-2019. Vamos al corte comercial. Venimos